Mi objetivo el día de hoy es concluir con esta serie de mensajes que hemos meditado usted y yo acerca del reino de Dios y observar dos perspectivas, pero una es leer el Salmo 24 y observar cómo nos presenta el Salmo 24 a nuestro Dios, y la segunda es observar algunos pasajes de Isaías en las descripciones que Isaías hace acerca de este reino del cual estamos hablando. Durante las últimas semanas usted y yo hemos estado meditando juntos y hemos hablado acerca de este concepto llamado el reino de Dios. Y mientras hemos explorado un poco de lo que la Escritura nos enseña, hemos observado esas frases, esos momentos en los cuales, por ejemplo, los evangelios nos presentan esta idea. Marcos 1:15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y yo le explicaba hace algunas semanas, y la semana pasada incluida, esa idea tan contradictoria del evangelio del reino de Dios, porque las invasiones nunca son buenas noticias. Pero en este caso, el reino de Dios es una buena noticia, porque no es una invasión militar, es una invasión del gobierno, del dominio, de la influencia del Señor sobre nosotros. Mire, para entenderlo un poquito, nos reunimos aquí. ¿Y qué tiene de especial este lugar? Vamos a ser francos. Es un lugar. Claro que conforme han pasado los meses y los años, lo hemos adaptado y hecho cómodo para nuestras reuniones, pero usted viene aquí un martes por la noche y no hay nada más que a lo mejor un tejoncillo por ahí que se mueva entre el lugar y nos activa un sensor de movimiento y luego la alarma nos llama por teléfono. Pero fuera de eso no hay nada especial. Pero ¿por qué entonces decimos que Dios está entre nosotros? Porque como cantábamos hace unos minutos, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está, en medio de Él. Y hoy no hay 2 o 3, hoy hay muchos más que eso. La diferencia entonces en este lugar no es el lugar en sí, aunque claro, consagramos un lugar porque lo hemos hecho especial para buscar el nombre del Señor. Pues sí, pero realmente lo que marca la diferencia es que habemos gente que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que invocamos el nombre del Señor y Dios ahí se mueve entre nosotros. Eso es el reino de Dios. Por eso hoy Dios está entre nosotros, pero está igual de presente mañana que esté usted en su oficina y esté sentado en su escritorio con un montón de gente latosa que le van a pedir cosas y le van a exigir, o a quienes usted tiene que instruir y que probablemente no conoce el del Señor, pero ahí donde esté usted, ahí también está el reino de Dios con usted. Por eso cuando estamos en ambientes tan adversos de gente que de alguna manera percibimos que pues, la gente del mundo diría que tienen mala vibra, nosotros diríamos que simplemente que es gente que no está redimida por el Señor y que no tiene el Espíritu Santo, y decimos, ay, qué difícil es tratar con él o con ella. Pero luego entonces conoce a alguien y dice, este viejo tiene algo. Y señalo a Edgar y señalo a mi hermano Jorge, porque son quienes nos han dado testimonio de que en la secundaria donde trabajan, los muchachos, los jovencitos vienen y les dicen, ¿qué onda contigo? Y saben que es que Dios está en esa persona. Y luego tú conoces gente así y dices, ¿qué pasa? Es que Dios está en él o en ella. Eso es el reino de Dios. La semana pasada que estábamos meditando usted y yo de una manera muy espiritual, y hacíamos algunas observaciones respecto de este reino que nos mete a usted y a mí en conflicto. Porque cuando usted conoce al Señor, y yo le dije la semana pasada y se lo reitero el día de hoy, usted se mete en broncas. Y no son problemas, no son conflictos interpersonales de tú a tú, es un conflicto en el cual usted y yo estamos involucrados, y el primer frente está en mi mente, porque la incredulidad y la duda respecto a Dios y lo que Dios sea y lo que Dios pueda hacer en mi vida me golpean cada vez, especialmente cuando llego a Cristo. Y eventualmente la gente alrededor de mí empieza a cuestionarme y a golpear mis convicciones y a hacerme dudar si de verdad lo que estoy diciendo que creo es cierto, porque estoy seguro que usted en algún momento ha sacado su Biblia alrededor de un grupo de personas que no creen en el Señor y le han dicho, ¿y a poco tú sí crees todo eso que dice ahí?
Y si no le ha pasado, probablemente le va a pasar en algún momento. ¿En serio? ¿Tú crees todos esos rollos, todas esas fábulas que están escritas en ese libro? ¿Por qué? Porque en este reino, primero viene aquí, pero después decíamos la semana pasada que este conflicto en el cual estamos, leíamos que tiene que ver también con el reino de Dios. Se trata de traer el cielo a la tierra, ese reino de verdad, de amor, de gracia y de misericordia, pero hay alguien que está interesado en que usted no pertenezca a ese reino y va a hacer todo lo posible por alejarlo de Dios y va a hacer todo lo que esté en sus manos por alejarle a usted del plan, del propósito que Dios tiene para usted. Y yo le decía la semana pasada, y échele ganas en la lucha porque el adversario tiene experiencia, varios miles de años de experiencia. Bueno, se dio un tú por tú con el Señor Jesucristo, y por supuesto el Señor Jesús, tentado en todo pero vencedor y sin pecado, y nosotros llamados a esa misma victoria, pero si somos francos, no siempre somos tan victoriosos. Ahora, la diferencia o la clave está en que tú, cuando estás en Cristo, tienes la victoria asegurada, pero tu victoria dependerá de que permanezcas en Cristo. Yo la semana pasada le decía, todos estamos en esa lucha. La preocupación es que observamos a algunos cuantos que están cayendo. Todos estamos en la lucha. El hermano más santo que usted ve, o hermana más santa que usted ve entre nosotros, está enfrentando la misma lucha, la misma tensión y probablemente algunas de las mismas tentaciones que usted o que yo. El problema es que algunos estamos cayendo, algunos están cayendo, y Dios espera que tú y que yo podamos tener victorias personales para su gloria. Yo le decía hace algunos meses y la semana pasada también, mire, leemos la historia de Sansón y la historia de Sansón tiene un final feliz, y lo digo entre comillas, porque Sansón al final del día estaba con Cristo, el pelo le volvió a crecer, le volvió a la fuerza y venció a los filisteos. El problema es que todo eso sucedió muriéndose, y yo no quiero morir ganando. Yo quiero vivir en victoria. Y yo no quiero, y mi oración por ustedes, mi iglesia, a quien Dios me ha dado la oportunidad de pastorear, es que usted no se muera venciendo. Usted tenga una vida victoriosa. Usted pueda experimentar esa gracia del Señor que le permite a usted, a mí, poder ir, como dice la palabra, de triunfo en triunfo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, se trata de ganar y decíamos la semana pasada de permanecer de pie. Y le ponía el ejemplo yo de las olas estas del revolcadero de Acapulco, es la única que se me ocurrió en ese momento. Le decía yo que de pronto el mar embravecido viene contra nosotros y si yo estoy paradito así, muy modosito, muy bonito, el mar me va a tumbar, me va a arrastrar y me va a dejar quién sabe en dónde, ¿verdad? Pero requiero yo de un mecanismo de soporte que me ayude a estar de pie, porque Efesios 6, cuando habla acerca de la armadura, dice que nos ponemos la armadura de Dios para que cuando venga la batalla podamos vencer y permanecer de pie. Entonces Dios le ha llamado a usted, Dios me ha llamado a mí a permanecer firmes, victoriosos, usar la armadura, tener la victoria de Cristo. Cuando hablamos de esa victoria a la cual Dios nos ha llamado y de pronto examinamos un poquito nuestra vida y decimos, híjole, yo no me describe tan precisamente esta idea de ser victorioso. Y algunos de nosotros debemos ser honestos y darnos cuenta que no nos describe tanto. Bueno, si no lo describe tanto, usted necesita acercarse un poco más al Señor para que sí lo describa. Para que sea una realidad esta palabra en su vida y en la mía de ser y de vivir en victoria. Ahora, hoy terminamos de hablar acerca de este reino, el reino de Dios. Y hoy inicio con una pregunta sencilla y aparentemente una respuesta obvia. Y la pregunta es, ¿quién es ese rey de este reino? La respuesta, insisto, la pregunta parece muy sencilla y la respuesta parece ser muy obvia. Porque este reino del cual estamos hablando tiene un rey. El plan de Dios es establecer un reino y traer a un rey para que gobierne en este reino. Y el ejemplo
que la Biblia nos regala para comprender un poquito en el Antiguo Testamento. Se nos presenta un modelo que nos ayuda a nosotros, iglesia, después del Nuevo Testamento, a comprender un poquito de lo que se trata y las cosas en las cuales usted y yo tenemos que poner atención para poder vivir en este reino que Dios tiene para nosotros. Y el cuadro, la fotografía, es la nación de Israel. Cuando usted lee los primeros 7 libros de la Escritura, Génesis, Éxodo, los primeros, y luego Jueces y Samuel y Reyes, los primeros 8 o 9 libros de la Biblia, usted observa la historia de una nación, la nación de Israel. Y usted puede observar que hay un momento en el cual se establece, esa nación de Israel se convierte en un reino con rey, con 3 reyes súper importantes. El primero, el rey Saúl; el segundo, el rey David, que es hiper famoso; y el tercero, el rey Salomón, que es todavía más famoso, ¿verdad? Todos hemos dicho o conocemos alguno de los dichos de Salomón, aunque no sepa usted que son dichos de Salomón. Pero seguramente usted en su conversación, usted le ha dicho a alguien alguna frase que Salomón escribió en el libro de Proverbios. Estos 3 reyes gobiernan sobre Israel durante 120 años en paquetes de 40 años, 40, 40 y 40. Y durante esos 120 años la nación de Israel se encuentra en el momento quizá más glorioso que pudo haber tenido, y gradualmente crece y crece y crece hasta convertirse en una nación súper grande, súper rica y muy, muy poderosa en el tiempo de Salomón. Parecía que todo iba en mejora. Saúl había recibido un reino y le toca unificar a un montón de familias que están separadas las unas de las otras. David, como hemos estado leyendo en el tiempo con Dios, le toca inicialmente gobernar solo sobre una de las tribus, pero a los 7 años de su reino, todo Israel viene con él y le dice: reina sobre nosotros. Eso fue lo que leímos en nuestras reuniones de célula de esta semana. Y eventualmente, cuando Salomón recibe el reino, Salomón pues es el nieto de alguien, o sea, de una familia muy rica y muy poderosa, y todo parece indicar que la cosa no puede ser mejor. O sea, recibe Salomón, o sea, recuerde usted un poquito acerca del llamado de Salomón. Salomón, un día Dios se le presenta y le dice: ¿qué quieres? ¿Qué te doy? Pídeme lo que quieras y lo que me pidas te lo doy. Y entonces, si usted hubiera recibido esa indicación de: ¿es que le pide al Señor? Imagínese. Y el viejo es listo y dice: dame sabiduría. O sea, lo que quiero decir es, las cosas iban viento en popa. Y había recursos, había dinero, había poder y había capacidades. El problema es que muy a menudo, cuando hay más recursos, más dinero, más poder y más capacidades, es cuando nuestro corazón se divide. Y por alguna razón, la bonanza hace que descuidemos áreas y lugares y situaciones de nuestra vida y de nuestro corazón, y provoca que nuestro corazón se divida. En el caso de Salomón, el hombre más sabio del mundo, el hombre más inteligente y con mayor capacidad, su corazón se dividió. La Biblia nos presenta una imagen de un hombre que sí, muy sabio, muy capaz, pero con muchas mujeres. De hecho, el balance de la vida de Salomón es que al final fueron las muchas mujeres quienes dividieron su corazón y lo hicieron un hombre idólatra. El problema es que cuando nuestro corazón se divide, y hoy le hablo a las cabezas y los cabezas de familia, cuando nuestro corazón se divide, ello trae un efecto en quienes están detrás de nosotros. Y en el caso de Salomón, Salomón tenía un corazón dividido, que lo que provocó fue que el reino de Israel también se dividiera. Y entonces yo quiero iniciar esta reflexión respecto de eso y de nuestro corazón, que debe estar íntegro, porque cuando Dios no gobierna directamente en este reino, el ser humano divide. Es un principio en la vida de la iglesia, en nuestras familias, en nuestra experiencia personal. Cada quien busca su propio reino porque no reconocen al rey. Así, la primera pregunta que yo le hice: ¿quién es ese rey de este reino?, deja de ser obvia
Y deja de ser lo más natural decir, pues claro que Cristo, sí, por supuesto que es Cristo. Pero cuando hacemos una evaluación honesta de nuestro corazón, nos damos cuenta que donde Cristo debía de reinar, realmente reina otra cosa. A veces soy yo, a veces son mis deseos, a veces son los hábitos pecaminosos que permitimos, a veces son las ambiciones, a veces son pecados, y a veces, y luego abrimos un poquito la rendija del corazón y nos damos cuenta que en ese lugar llamado el trono de tu corazón hay cualquier cosa menos Cristo sentado. Qué terrible. Las divisiones de gobiernos, los golpes de estado, los conflictos bélicos suceden porque hay alguien que no reconoce al gobierno oficial. Y eso sucede en las grandes potencias del mundo, pero también sucede en nuestros corazones. Y también sucede en nuestras familias y tristemente también sucede en nuestras iglesias. No reconocer al rey representa un acto de rebeldía. Y cuando tú y yo no reconocemos al rey, nosotros estamos actuando en rebeldía. Porque sabe, le tengo noticias que estoy seguro que usted conoce. El ser humano es rebelde. Está muy serio hoy, como que si le estuviera yo dando muchas pedradas muy duras. Voltee con el que tiene al lado y dígale, rebelde. Qué rebeldes somos. Del ejemplo de Salomón yo debo aprender que cuando las cosas van mejor es cuando más debo estar atento a que mi vida esté bajo el dominio del rey correcto. Y amados, es un principio de la vida de Salomón que debo observar en mi corazón, en mi familia, en el ministerio que Dios me permite dirigir y en la iglesia a la que pertenezco. Cuando las cosas van mejor, es cuando más atento debo estar a mi vida, a mi corazón. Y quiero insistir, enfatizar en esto. A mí, yo, Hugo, es cuando más atento debe ser. Porque mire, somos muy buenos para estar atentos a los otros. ¿O no es cierto? Sí, soy buenísimo. No, es que, mira Jorge, qué bárbaro, no se sujeta. No, es que mira Marco, no, Marco, qué bárbaro Marco, no entiende. Es que, mira Miguel Ángel, no, qué difícil, no. Cuando hay un buen momento, es cuando más debo estar atento a mí. He experimentado que cuando todo está padrísimo, es cuando más fácilmente me alejo del reino de Jesús en mi vida. Y mire, iglesia, me deja. Nosotros como iglesia también lo hemos experimentado. Porque ha habido momentos en los cuales ha habido mucho y quizá no fuimos suficientemente diligentes en observar nuestro corazón. Y se lo digo porque sabe que yo veo en este momento en nuestra iglesia un momento tan especial en el que Dios está moviéndose de tantas maneras, en el que Dios está haciendo tantas cosas, en el que Dios está acomodando equipos y está permitiéndonos visualizar cosas que quizás ni siquiera podíamos visualizar el año pasado. Pero hoy es el momento en el que más cuidadosos debemos de ser en nuestro corazón, preguntándonos de manera personal y colectiva, ¿quién es el rey en mi vida y aquí? La rebeldía es un comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia a una orden o al incumplimiento de una obligación, sea que esta es justa o no. Porque alguien puede decir, es que lo correcto es lo correcto. Sí, y sin embargo, un buen amigo me dijo una vez, el que obedece no se equivoca. Yo estaba lidiando, no sé si le platiqué, pero durante la pandemia yo estaba lidiando con ¿se acuerda que nos cerraron los templos y no dejaban que vinieran ni niños menores de no sé qué edad, ni adultos mayores de no sé qué edad? ¿De qué edad era? ¿No se acuerdan? Y adivinen quién era medio rebelde en ese entonces. Y entonces mis administradores dijeron en la iglesia, pastor, tienes que... Y entonces un día, de esas veces que uno no agradece tanto que el jefe esté encima de nosotros.
que me habla el jefe. Y vi la llamada y dije, y respondo, ¿cómo estás, pastor? Porque lo aprecio mucho y él ha sido mi pastor, el pastor José Antonio, durante varios años de mi vida. ¿Cómo estás, pastor? Qué gusto escucharte, ¿cómo te sientes? Hasta estás cuidando y demás. Y la primera pregunta es, ¿estás recibiendo niños y mayores de 60 años en la iglesia? O sea, no me dio chance ni de sobar tantito ni nada. Directo. ¿Y qué responde uno ante una pregunta directa? Sí, jefe. Pues por favor, deja de hacerlo. Y yo estaba luchando con un montón de argumentos. Yo le podía haber dicho 1000 cosas, las 1000 cosas no me las iba a escuchar y me iba a mantenerse el firme, porque así es. Porque a veces así son las autoridades. Quiero corregir, a veces así somos las autoridades. Sea que es justo o no, el Señor nos llama a responder apropiadamente ante ese tipo de situaciones. Decimos que somos cristianos, que seguimos al Señor, que Él es el Señor de nuestras vidas. Pero cuando vienen esas situaciones en las cuales se pone en examen si Jesús es realmente el Rey de tu vida, varios de nosotros salimos raspados con 70, en el mejor de los casos. ¿Conoces a tu Rey? ¿Estás sujeto realmente al Rey del universo? Porque esa es la gran contradicción de este Rey del cual tú y yo estamos hablando el día de hoy. Que Él gobierna todo y tiene dominio y control de cada cosa, y dice la Escritura que un cabello no se cae si Él no lo sabe, pero al mismo tiempo te permite a ti y a mí el decidir si le entramos y nos enderezamos o si seguimos caminando chuequitos. Por alguna razón el Señor así es y lo permite, y en su gracia Él nos permite vivir y experimentar el trato de Él con nosotros de esa forma, porque es misericordioso y es bueno, y con su gran amor con que nos amó, estábamos en delitos y pecados, pero Él nos redimió y nos trajo otra vez con Él. Así trabaja Él. Él bien pudiera con una simple orden, Él alinearnos a todos y mire, derechitos y hasta con corbata estaríamos usted y yo hoy. Pero Él, por alguna razón, Él nos permite a usted y a mí decidir sujetarnos a Él. El Salmo 24, que finalmente es el pasaje que yo le invité a que leyera, el Salmo 24, en el principio de este Salmo, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y la primera parte de este Salmo nos presenta a Dios, nos presenta sus credenciales, nos dice: Dios es soberano, es maravilloso, tiene control preciso de todas las cosas. Nadie puede sublevarse delante de la autoridad de nuestro Dios, porque Él es el creador y el sustentador. Luego la segunda parte, en el versículo 3 al 6, ¿quién subirá al monte de Sión? Y nos presenta el protocolo de acceso y nos dice que aquel que quiera presentarse, aquel que quiera entablar una relación con ese Dios, ese Rey del cual estamos hablando, aquí están el protocolo. Aquí está lo que usted debe cumplir, lo que yo debo cumplir, que dice: limpio de manos, puro de corazón. Pero luego en la tercera parte, a partir del versículo 7, empieza a describirnos a este Rey en términos, yo le llamé aquí de guerra, bélicos. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Y dice: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y vuelve a decir la misma frase: alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Y vuelve a decir: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. El Salmo nos presenta al Rey de gloria y nos lo presenta como un guerrero triunfante que entra a la ciudad después de una gran victoria. Ese es el Rey que quiere gobernar en nuestras vidas. Un Rey que no solo se sienta en un trono con labrado en madera, con piedras brillantes engastadas en ese trono lujoso, con terciopelo y lo que sea que usted se imagine que un trono glorioso puede tener. El Rey del cual estamos hablando es un Rey que junto con usted sale a la batalla.
y le ayuda a usted y a mí a vencer. O sea, el rey en el que nosotros confiamos y que quiere gobernar nuestras vidas no está ajeno, no está lejos. Es un rey que junto conmigo agarra el caballo y va galopando junto a mí y me da la victoria porque él va caminando junto conmigo. Esta semana tuve la oportunidad de dar una clase en el seminario sobre Isaías y quiero que observemos algunos pasajes de Isaías respecto de este rey del cual estamos hablando. Busque por favor conmigo Isaías capítulo 11. Y lo traigo a la mesa Isaías porque justo el libro de Isaías, como ningún otro de los libros de la Biblia, nos presenta un vistazo de este rey. Isaías utiliza un título por primera vez allá por el año 800 antes de Cristo, que va a convertirse en el título y casi que en el nombre de nuestro Señor Jesús. Utiliza el título de Mesías, que significa ungido, y que después en las traducciones al griego se va a convertir en una palabra que para usted y para mí es muy familiar, que es Cristo. El primero que utiliza esa palabrita, Mesías, Cristo, es Isaías. Entonces Isaías a este rey lo llama el Mesías o el ungido. Y 800 años antes de Cristo él escribe sobre él y hace un montón de descripciones muy detalladas sobre quién sería este rey y cuál es el perfil de este rey que podíamos esperar. Este rey viene a gobernar el reino de los cielos. Isaías 11, versículo 10, nos empieza a explicar. Dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Entonces el primer dato que nos ofrece Isaías respecto de este rey es que es de la raíz de Isaí. Y el simple nombre de Isaí puede no darnos mucha información, pero Isaí, la Biblia nos dice que Isaí es el padre de un hombre llamado David, de este rey llamado David. Y lo que nos dice Isaías capítulo 11 es que este rey va a ser como David, de la familia perdida de aquel gran rey de Israel. Iban a ser un descendiente con derecho de nacimiento por línea familiar. Isaías 28, versículo 16. Si lo puede buscar en su Biblia o leerlo con nosotros en la pantalla. Isaías 28, versículo 16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. La piedra que desecharon los edificadores. Este rey del cual estamos hablando es un rey que es al mismo tiempo deseado por unos y rechazado por otros. Porque este rey del cual estamos hablando, este Mesías, este ungido, este nuestro Cristo, algunos escucharíamos y nos doblaríamos delante de él, pero otros tantos escucharían y rechazarían drásticamente el mensaje de este Cristo. Isaías, avanzamos un poquito más, Isaías 49, versículo 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y ahí Isaías nos dice que este rey de este reino no sería político, sino dice luz y salvación. Isaías 53, versículo 2, usted lo conoce porque lo hemos leído un montón de veces. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y Isaías 53 dice que por su aspecto, este rey del cual estamos hablando no sería muy atractivo para muchos de nosotros. Porque cuando se trata de seguir a alguien, el aspecto, el carisma importa. No seguimos a cualquier persona. Pero este rey, de este reino del cual estamos hablando,
sería despreciado por su aspecto y por su sufrimiento. Pero observe Isaías 61. Y este pasaje de Isaías 61 se repite en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 4. Y vea cómo se describe al Mesías, al Rey, en Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, y a consolar a los enlutados. Y Isaías 61 nos presenta a este rey lleno del Espíritu y con una serie de encomiendas tan especiales que tienen más que ver con el corazón que con la vida y la dinámica. Porque dice, predicar, vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo se ve un corazón quebrantado? ¿Cómo se ve? ¿Sangra más de lo normal? Por supuesto que no. Es una condición del alma, es una condición espiritual. Y el Espíritu de Dios es derramado sobre este rey justo para eso, para hacer lo que un médico, un experto no puede hacer, para entrar a lo profundo del alma y del corazón de un hombre y de una mujer y restaurarle. ¡Qué maravilla el reino de los cielos! Mateo capítulo 13, búsquelo conmigo por favor y nos vamos a detener aquí ya. Mateo 13 versículo 31. Dice, otra parábola les refirió. Este es el Mesías del cual predicó Isaías y ahora está delante de sus discípulos y les está enseñando acerca de este reino. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y este reino del cual estamos hablando inicia en lo pequeño, como un grano de mostaza y como un poco de levadura, pero que empieza a crecer y crecer y crecer e inundar e invadir nuestras vidas. Y inicia como una semilla sembrada muy pequeñita, pero va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo si nosotros le permitimos que Él sea el rey. Hay una última descripción en Isaías que nos da sobre este rey. Dice, vas a llamarlo a Él admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y su imperio se va a expander, así como lo describe la semilla de mostaza. Lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límite. Va a crecer y crecer y crecer y crecer. El celo de Jehová Dios va a hacer esto. Yo quiero terminar preguntándole hoy, amados, amadas, tú sabes quién es ese rey, pero hoy, en este momento de tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en el ministerio que Dios ha puesto en tus manos, Él es tu rey. Él es el rey. Las áreas de tu vida, esos pequeños departamentitos que hay en tu vida y en mi vida y en mi corazón, están genuinamente sometidos al gobierno, al dominio, a la soberanía de ese rey. No respondas, medítalo un minuto. Esas cajitas, yo siempre creo que nuestra vida es una caja con un montón de cajitas adentro. Está la cajita de la familia, la cajita del trabajo, la cajita de la paternidad, la cajita del dinero, la cajita del ocio, la cajita del ministerio,
Ahí hay un montón de cajas. Hay algunas de ellas que no dicen etiqueta o la dicen con un garabato porque nada más tú lo conoces. Sí. Y normalmente están allá escondiditas, oscurito por allá, lejos, donde nadie más puede observarlas. Porque sí, cuando decimos que Él es el rey, sí, decimos, tú eres el rey de toda la caja. Pero luego entonces Él viene y empieza a indagar. Y luego cometemos el error de decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y entonces yo me imagino al Señor diciendo, ¿en serio? Ok. Y entonces abre la caja y ve las cajitas que ya te dije, la de la paternidad, la del matrimonio, la del ministerio, y luego entonces ve algunas allá en el rincón que no tienen etiqueta o que tienen una etiqueta ahí muy borrosa o muy opaca, y entonces te dice, a ver, Hugo, ahí. Y si usted es como yo, no. Porque es en esos momentos en los cuales nuestra confianza se prueba. Es en esos momentos en los cuales Dios verifica qué tan rendidos estamos a Él. Si no es aquí cuando estamos levantando las manos, aquí nos vemos bien piadosos y chulos. ¿Aquí qué? Pero entonces recibes una llamada y te dicen, necesito que hagas esto. Y tu corazón, como mi corazón, se revela y dice, no, ¿por qué se mete? O entonces tu jefe te dice, quiero que hagas esto y esto y esto, y cumplas con todas estas cosas. Y entonces mi corazón rebelde dice, no, eso no es parte de mi responsabilidad. Entonces tu mamá o tu papá, en el caso de los jóvenes, te dice, necesito que a partir de ahora llegues a tiempo y pagues el recibo de la luz y del agua. Nadie dijo amén. Exacto, no decimos amén a eso. O necesito que te moches los vales de despensa, papá, aquí. Y dices, no, pues si con eso quiero comprar el Wii, ¿qué te pasa? Y hay un largo etcétera de áreas de nuestras vidas en las cuales el Señor nos pone para revelar, para mostrar qué tan sujetos o qué tan rebeldes somos. Lo observa. Y no estoy aquí señalando, estoy aquí exponiendo mi corazón con usted para decirle, estamos en esta lucha juntos. Lo mejor que podemos hacer es decirle al Señor, Señor, sé el rey de mi vida. Escúcheme, con el entendimiento de lo que le estamos diciendo al Señor. Y hoy, amados, yo quiero invitarles a que hagan esa oración conmigo, con cuidado. Y no quiero ser grosero ni de ninguna manera, pero yo quiero animarle hoy a que si usted no está listo para que el Señor se meta en su cajota y empiece a revisar sus cajitas, perdóneme lo absurdo del ejemplo, pero si usted no está dispuesto verdaderamente a que Dios lo haga, sea cuidadoso en cómo va a orar esto el día de hoy. Pero si usted es un discípulo del Señor, alguien que ha decidido seguirle, alguien que entiende que esto no es solo venir el domingo y cantar bien bonito, esto es vidas sometidas al Señor. Yo apelo a usted para que el día de hoy ore genuinamente esto y le diga conmigo al Señor, Señor, yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Incline su rostro conmigo, por favor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños,
él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la iglesia Koinonía. Los que te buscan, los que buscan tu rostro, oh Dios. Señor, aquí estamos, tu iglesia, reunidos como uno solo. Y hoy, Señor, escuchamos tu palabra y escuchamos tu consejo. Y yo, Señor, estoy confiando que tú estás trabajando en el corazón de mis hermanos y que hoy, mientras tu palabra estaba siendo expuesta, tú, que eres soberano y maravilloso y que conoces nuestros corazones, de cada uno de nosotros, tú has venido a tocar y examinar y a apuntar en algunos de nosotros algunas áreas muy particulares en las cuales tú deseas ser nuestro Rey. Amados, yo siento decirle hoy, probablemente el Señor, mientras estábamos meditando en la palabra, señaló alguna que otra área de tu vida y de la mía en la cual Él quiere ser el Rey. Si eso fue lo que sucedió y tú reconoces que el Señor es quien está detrás de este diálogo que ocurre en nuestras mentes y nuestro corazón cuando estamos escuchando la palabra de Dios que es expuesta, yo te quiero decir, no te tardes. Presta tu oído a lo que el Espíritu te está diciendo y ven delante del Señor y dile con tus propias palabras y tu propio corazón: sé el Rey de mi vida. Y si alguno de ustedes, alguno de nosotros, mis hermanos, hoy necesitamos orar genuinamente estas palabras, esta oración tan sencilla pero al mismo tiempo tan compleja, yo quiero animarte en el nombre del Señor a que tú puedas estar de pie y le digas con tus manos en alto, con tu rostro dirigido hacia Él. Y lo hacemos de esa manera porque esta no es una oración avergonzada, esta es una oración genuina, en fe. Y le digas conmigo al Señor: Señor, sé el Rey de mi vida. Algunos hermanos probablemente necesiten ponerse de rodillas o venir aquí al altar y hacer esa misma oración, pero con sus rodillas dobladas delante de su Señor, y decirle a Él: Señor, sé el Rey de mi vida. Quiero dar un minuto para que usted pueda responder. Espíritu Santo, estás aquí con nosotros. Nos estás llamando, Señor, a someternos a tu reino. Ayúdanos. Oh Espíritu de Dios, tú que eres maravilloso, muévete entre nosotros. Oh Señor, tú eres el Rey. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Decimos juntos a nuestro Dios: de mi ser